Pues hola, buenos días, soy María Boronés de IBM y vengo a hablaros de la parte de inteligencia artificial que nosotros hemos llamado Watson AI dentro de IBM. A la IBM se ha centrado, me gusta dividir la forma en la que todas las capacidades que tenemos con Watson nos ayudan en nuestro día a día con nuestras aplicaciones en 4 grandes bloques. Uno es entender, va a ser capaz de coger información no estructurada, información pues PDFs, documentos, por ejemplo pues una receta, documentación sobre un producto, sobre un las indicaciones sobre un electrodoméstico, y va a ser capaz de darle contexto y entender esa información. Vamos a ser capaces de razonar, sacar nueva información a partir de datos que ya teníamos existentes. Por ejemplo, tenemos un servicio que se llama Personality Insights, que va a permitir analizar la personalidad de los usuarios. En base, por ejemplo, a la información que se publica en las redes sociales, en blogs, etcétera, saber cómo es la personalidad de sus usuarios. Si es una persona más extrovertida, si es una persona que le gusta el deporte, pues hacer un análisis de su usuario para poder, por ejemplo, hacer grupos de trabajo o, por ejemplo, incluso ver sus necesidades a la hora de hacer una compra, ¿vale? En temas de e-commerce. En la parte de aprender, vamos a ser capaces incluso de mejorar y ir aprendiendo conforme a la experiencia. Y por último, la parte una de las más importantes, que es la que luego comentará Robert, que es la de interactuar. Si todas estas capacidades yo no soy capaz de interactuar con el sistema, pues bueno, al final no tiene tanta utilidad, ¿no? Pues la parte importante es esa, que al final yo sea capaz de interactuar con los sistemas. Algo importante con la parte de Watson Inteligencia Artificial es el precio de no saber. ¿Qué significa esto? Bueno, estos sistemas no vienen a reemplazarnos, vienen a ayudarnos. ¿Por qué? Porque los médicos no son capaces de ingestar tanta información como es capaz de hacerlo un sistema de inteligencia artificial. Ingesta información mucho más rápido y por tanto es capaz de generar conclusiones de una manera más rápida. Por tanto nos está ayudando a detectar enfermedades mucho antes de lo que teníamos previsto simplemente con nuestras capacidades humanas. Nos está ayudando en el tema de la conducción para mejorar, incluso evitar accidentes y ayudarnos en todo ese terreno, e incluso en nuestro trabajo en el día a día, ¿vale? A mejorar nuestras tareas, a ser más organizados y a tener todo planificado. ¿Dónde está o dónde tiene IBM todas las capacidades de inteligencia artificial? Bueno, pues lo tiene en la plataforma IBM Cloud. ¿Qué es IBM Cloud? No solo tenemos esta pata de inteligencia artificial, ¿qué se contempla dentro? Pues son varias capas. Primero tenemos toda la capa de infraestructura, donde están las máquinas, donde está la parte de almacenamiento, donde está toda la parte de configuración de red, el puro hierro, ¿no? Donde vamos a desplegar nuestras aplicaciones, servicios, etc. Muy importante, toda la capa de datos, donde vamos a categorizar esos datos, tener un catálogo de datos, ser capaz de enriquecerlos, de darles un filtrado a esos datos y prepararlos para el científico de datos, e incluso ser capaces luego de analizarlos y generar modelos incluso de Machine Learning. Por encima, servicios ya, no me tengo que preocupar de cómo se generan esos modelos, cómo genero la inteligencia artificial, sino que IBM ya me da cajas, servicios que me dan esos modelos preentrenados para un caso de uso específico. Quiero crear un chatbot, pues tengo un servicio que se llama Conversation. Quiero entender lenguaje natural, pues tengo un servicio que se llama Natural Language Understanding. Entonces tengo modelos de inteligencia artificial de Machine Learning ya preentrenados para que yo simplemente me preocupe de entrenarlos y utilizarlos. No tengo que saber cómo se programa ese algoritmo, no tengo que saber cómo creo el algoritmo, sino simplemente me preocupo de utilizarlo y adecuarlo a mi caso de uso. Y luego por encima tengo ya lo que son soluciones verticales, soluciones para healthcare, soluciones para la automoción, soluciones de predicción del tiempo, soluciones de Internet de las cosas, para un caso de uso en una industria determinada que con todas las capas que tengo de abajo me permiten generar estas soluciones adecuadas. ¿Cómo está pensando IBM ir al mercado con todas estas aplicaciones de la inteligencia artificial? Bueno, por un lado vamos a ir con aplicaciones ya construidas, como os decía, soluciones verticales. Por otro lado tenemos las soluciones más dirigidas a negocio. Y luego tenemos las herramientas y bloques de desarrollo, que son aquellas en las que nos vamos a centrar más ahora, que son las que nos van a permitir crear nuestras propias aplicaciones, extender la funcionalidad de nuestras aplicaciones y dotarlas con inteligencia, ¿vale? Hacer aplicaciones cognitivas. Y ahora vamos a ir entrando en cada uno de los bloques. Algo que estamos viendo
está teniendo mucho tirón en los clientes es el tema del Customer Engagement. IBM, con todos estos servicios que tenemos de inteligencia artificial de Watson, lo que nos permite es ayudar a retener a los clientes, ayudar a mejorar el servicio hacia los clientes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues uno es con la parte de Conversation, por ejemplo, pudiendo tener iteraciones con el usuario en lenguaje natural, ¿vale? El poder tener un asistente virtual que entienda al usuario y que parezca un humano. Tener una experiencia omnicanal, que la podamos tener a través del móvil, la podamos tener a través de nuestro ordenador, incluso llamando a través de un teléfono móvil. Tenemos un sistema que se llama Virtual Agent, que lo que permite es que un usuario pueda llamar y comunicarse directamente con el asistente virtual, sin necesidad de que tenga que ser por texto. Tenemos capacidades avanzadas de Machine Learning, como os decía. Damos servicios preentrenados que podéis coger y utilizar, y decir, bueno, quiero crearme un chatbot, tengo Conversation. Quiero hacer un sistema de reconocimiento visual, tengo un servicio de Visual Recognition, que me voy a preocupar de entrenar el sistema, para mi caso de uso. Quiero reconocer cuando hay atascos. Bueno, pues lo que voy a hacer es entrenarle con imágenes para que sepa cuándo hay y no hay atasco. Pero si yo quiero crear el algoritmo desde cero y empezar a crear mis propios algoritmos y mis propios modelos de Machine Learning, también puedo. Tengo esas capacidades para que el científico de datos trate, analice los datos y cree los modelos de Machine Learning. Vamos a procurar mejorar los procesos de negocio. ¿Cómo? Pues un tema donde se está introduciendo mucho el tema de Watson ahí es en ayuda interna al propio empleado. Por ejemplo, me olvido una contraseña, no funciona la impresora, pues que no tenga que haber una persona encargada de solucionar esos problemas técnicos, sino que el propio sistema, el propio Conversation, me ayude a desbloquear una contraseña, se vaya a mi sistema backend y actualice la contraseña al usuario, me ayude a que si no funciona la impresora llame al técnico directamente y no necesite haber un intermediario, ¿vale? Me va a ayudar a que los procesos sean mucho más ágiles y no necesite tener el típico formulario que hay que rellenar 100 campos, etc. Vamos a ser capaz incluso de detectar las emociones, porque esto es importante. Cuando hablaba de la parte de tener una interacción en lenguaje natural, decía que vamos a intentar que mi asistente virtual sea lo más humano posible. Lo más humano posible es que además sea capaz de detectar las emociones, ¿no? Que sea capaz de saber cuándo mi usuario se enfada. Si yo tengo un chatbot y mi usuario se está enfadando y le sigo diciendo, no te entiendo, y mi usuario está enfadado, se va a ir enfadando más. Entonces lo que tengo que intentar es detectar que se está enfadando, intentar cambiar el tono de la conversación y dirigir al usuario por otro sitio, ¿vale? Entonces son todo capacidades que me van a ayudar a todo esto. Y luego que lo vamos a poder desplegar en múltiples plataformas. Dentro de IBM Cloud tenemos diferentes modelos de ejecución de aplicaciones y diferentes servicios. No me quedo solo en la parte de Watson ahí, sino que tengo muchos más servicios que me van a ayudar a extender mis capacidades. Vamos a empezar con los servicios. Antes de empezar, es muy importante que cada uno de los servicios son una caja, ¿vale? Son un servicio independiente, que puedo coger uno de ellos, por ejemplo Conversation, crearme mi asistente en lenguaje natural, o puedo ir cogiendo esos bloques, esas cajas, y ir construyendo la solución que yo necesito. Lo ideal es tener una arquitectura con múltiples componentes que me den una solución cognitiva y real y que extiendan mis capacidades. Conversation, ¿qué me va a permitir? Crear una conversación en lenguaje natural. Importante de todos los servicios que vamos a ver, no hay que desarrollar, no es complejo desarrollar porque son servicios, son APIs que se exponen para que el desarrollador consuma. ¿Qué es lo complejo de los servicios? Entrenar a los sistemas. Hacer que Conversation, por ejemplo, sea capaz de entender al usuario, que sea capaz de redirigir la conversación, ver cuándo tiene que ser un asistente virtual activo, ver cuándo tiene que ser un asistente virtual más pasivo, ver si tiene que tener un lenguaje formal, más informal. Todas esas decisiones son las que tenemos que tener en cuenta cuando voy a crear un asistente virtual. La parte del entrenamiento, qué tipo de asistente quiero, cómo se tiene que comportar, cómo tiene que reaccionar a las preguntas del usuario, etc. Entonces, ¿cómo se entrena o cómo se crea una conversación? Luego creo que Robert va a entrar en más detalle, pero bueno, básicamente es intenciones. ¿Qué quiere hacer el usuario? Imaginaros que estamos en un coche y lo que quiero es saber, quiero apagar o encender el aire acondicionado, quiero las luces, el motor, etc. Entonces, mi intención en este caso es apagar algo. Entonces, cada vez que el usuario diga, quiero apagar la radio, sé que mi intención es apagar algo. Quiero quitar las luces, tiene que entender que ese quitar las luces también se está refiriendo a la intención de apagar, ¿vale? Entonces le vamos a dar ejemplos de cuáles son las intenciones del usuario y cómo las puede expresar.
Y una vez ahí, ¿sobre qué entidad está haciendo referencia? Las entidades pues al final es las luces, el aire acondicionado, el motor, aquello a lo que se está haciendo referencia, y en base a esa intención y a esa entidad iremos dirigiendo al usuario por la conversación, iremos definiendo el flujo. Para que veáis que todo es el lenguaje natural y que no hay, dentro del entrenamiento no hay que programar, hay que saber, normalmente hay que involucrar al experto en la materia, pues si estamos creando un chatbot para una agencia de viajes, la persona que sabe de todo el catálogo de viajes, que sabe el comportamiento del usuario y que normalmente se enfrenta y vende viajes a los usuarios, es el que tiene que entrenar al chatbot, porque sabe cómo fluye la conversación, sabe qué posibles preguntas pueden salir y sabe las posibles cuestiones. Natural Language Understanding. Como os decía, una de las fases era entender. Entonces, ¿qué es entender? Entender es que yo voy a coger información no estructurada, pues imaginaros, un blog, una noticia del periódico, y voy a ser capaz de decir dónde se está hablando de una organización, por ejemplo de IBM, dónde se está haciendo referencia a personas, el sentimiento con el que se está hablando en ese artículo, pues por ejemplo si se está hablando de manera positiva o negativa o neutra sobre un concepto determinado. Voy a poder averiguar las palabras clave, pues mírame en todo este blog cuáles son las palabras clave y qué palabras se repiten más. Voy a ser capaz de las relaciones, pues si por ejemplo en el texto sale María Borbonés y luego sale IBM, que sepa que María Borbonés es empleado de IBM y es la relación entre las dos entidades, ¿vale? Vamos a ser capaces incluso de identificar cuál es el sujeto, la acción y el objeto de cada una de las frases que identifican ese documento, e incluso el idioma. ¿Todo esto para qué nos sirve? Nos sirve para dar estructura a ese texto y luego hacer búsqueda sobre toda esa información que hemos extraído de cada uno de los documentos. Nosotros si hacemos búsqueda sobre base de datos, pues sí, normalmente tenemos una tabla con sus claves, con sus valores, etcétera, y podemos hacer búsquedas fácilmente, pero no es lo mismo en datos no estructurados, en un artículo, en un documento, en un blog, en un PDF. Un caso clave en el que estamos trabajando, por ejemplo, los manuales de los electrodomésticos, un manual de la televisión. Si yo quiero hacer búsqueda sobre ese manual de la televisión, por ejemplo, de cómo configurar el canal de la televisión, pues a través de este tipo de herramientas voy a ser capaz de procesar los documentos, los manuales, y luego utilizar una herramienta de búsqueda. Así más o menos se va entendiendo. Entonces, ¿cómo hacemos las búsquedas? Con Watson Discovery. Una vez hemos extraído toda esa información y Natural Language Understanding ha extraído toda esa información, palabras claves, entidades, organizaciones, etcétera, sentimiento, podemos hacer búsquedas mucho más exhaustivas e inteligentes sobre los documentos. Por ejemplo, todos los documentos que hablen sobre Madrid y además que hablen de manera positiva y además que no se nombre la palabra árbol, por ejemplo, bueno, por poner un ejemplo, ¿vale? O en recetas, todas las recetas, quiero buscar todas las recetas que no tengan gluten y además que no necesite horno para cocinarlas. Puedo hacer búsquedas en base a todas esas palabras claves, entidades, conceptos que he extraído, puedo hacer búsquedas no tan simples como pues hacemos con el típico buscador web, que nos busca simplemente la coincidencia de la palabra, sino que podemos hacer operaciones lógicas sobre esas búsquedas y hacer unas búsquedas mucho más exhaustivas en base a toda la información que ha extraído el sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es ingestar los documentos, además podemos ayudar en la hora de discovery del proceso de ingesta, de decirle cómo tienen que ingestar esos documentos, cuando detecte unas determinadas etiquetas, pues que quiere hacer referencia a los títulos, por ejemplo, le vamos a decir cómo es el formateo de los documentos y cómo lo tiene que interpretar, para luego ser capaz de hacer todas las preguntas que nosotros necesitemos. ¿Qué utilidad estamos viendo o cuál es la principal utilidad que estamos viendo los clientes con Watson Conversation y Discovery? Bueno, lo que llamamos cola corta y cola larga. La cola corta es Watson Conversation va directamente a responder nuestras preguntas. Por ejemplo, cuando hablábamos de un empleado, queremos resolver que se le ha bloqueado el usuario y hay que cambiar la contraseña. Entonces, cuando el usuario pregunta y dice, se me ha bloqueado la contraseña, vale, entonces Conversation le contesta, ¿cuál es tu usuario? Tal es mi usuario. Vale, ¿y qué te ha pasado? Le va haciendo una serie de preguntas que Conversation directamente le va contestando. Pero llega un momento que Conversation o bien tiene que ir a un sistema backend para desbloquear la contraseña, o bien en el caso de los manuales de electrodomésticos, tiene que ir a Discovery a buscar el manual por la página exacta donde pone cómo cambiar y configurar el canal de la televisión.
Entonces eso es lo que llamamos cola corta y cola larga. Cola corta es todas aquellas preguntas que Conversation puede ir contestando, que simplemente es, voy recopilando información del usuario, o son respuestas cortas que yo puedo responder, pero en un determinado momento, cuando yo ya sé el modelo de la televisión, sé que quiere cambiar el canal, cambiar o configurar los canales de televisión, que tengo que ir a Discovery a buscar el PDF concreto donde se explica cómo cambiar y configurar los canales de televisión. ¿Vale? No sé si se va entendiendo más o menos. ¿Qué pasa? Os comentaba, vale, extraemos la información y podemos, en base a esa información que hemos extraído, hacer búsquedas sobre esos documentos. Pero el modelo, como os decía, el modelo ya viene preentrenado. Entonces, con Watson Natural Language Understanding se extraen una serie de conceptos, de entidades que tiene predefinidos el servicio. Pero si yo ahora me voy a una receta, por ejemplo, de comida, no es capaz de detectar cuáles son los ingredientes, o cuáles son las medidas, o cuáles son indicadores de que esa receta tiene gluten, por ejemplo. Entonces, para yo poder entrenar mi propio servicio y extraer las entidades que a mí me interesa luego utilizar para realizar las búsquedas, hay otro servicio, se llama Watson Knowledge Studio, que lo que me permite es crear anotaciones propias personalizadas sobre los textos, sobre los documentos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que le voy a meter un conjunto de documentos a Watson Knowledge Studio y voy a ser capaz de decirle, limón, esto es un ingrediente. Cada vez que veas la palabra limón, es un ingrediente. Cada vez que le veas la palabra horno, es un electrodoméstico. Cada vez que veas 400 gramos de galletas, 400 gramos es la medida de galletas, es la relación entre galletas y medida, ¿vale? Es la forma en que yo tengo de decirle qué tipo de información tiene que extraer esos documentos y cómo la tiene que extraer. ¿Para qué? Para luego poder hacer mis propias búsquedas sobre el caso de uso que a mí me interesa, ¿vale? Porque si solo me quedo con Discovery y Natural Language Understanding, me ciño a lo que me da el sistema. Pero si yo lo quiero entrenar para mi caso de uso, digo recetas, como digo la búsqueda de electrodomésticos. Pues él no sabe que configurar un canal es justamente lo que yo necesito buscar. Bueno, pues lo puedo entrenar para que sea capaz de detectar los modelos de marca de televisión, para que sea capaz de detectar los números o las señales de frecuencia, etcétera, ¿vale? Para que pueda entrenarlo al caso de uso que yo necesito. Entonces, importante en todos estos servicios que siempre viene con un preentrenamiento, pero que los pueda adecuar a mi caso de uso. Importante Watson Knowledge Studio, pues que me va a ayudar tanto los servicios que hemos visto de Discovery como NLU para entrenar los sistemas para darle mayor potencia y darle más capacidades de las que ya vienen con el sistema preentrenado. Pasamos al siguiente servicio, Visual Recognition. Me permite el reconocimiento de imágenes. ¿Cómo hace esto? Utiliza algoritmos de Deep Learning que van a permitir crear clasificadores. Ya por defecto el servicio, volvemos a lo mismo, está preentrenado. Entonces tiene una serie de clasificadores. Yo le paso una foto a Visual Recognition, es capaz de decirme, pues por ejemplo, que hay un pez, que hay un acuario, todo esto siempre con un scoring. Me va a decir, al 98% yo creo que hay un pez, al 56% veo el color azul. Conforme más entrenamiento le demos al sistema, mejor scoring y más preciso va a ser el sistema. ¿Cómo se entrena para nuestro caso de uso? Con casos positivos y casos negativos. Casos positivos y negativos ¿de qué? De imágenes, lo que os decía antes. Si es un atasco y quiero detectar cuando hay atasco en las imágenes, simplemente le paso casos positivos con imágenes de atascos y casos negativos con imágenes en los que no hay atasco. Con eso voy ayudando al sistema a que tenga un mejor scoring y sea capaz de detectar, crear un clasificador nuevo que sea atasco, ¿vale? Entonces, por defecto el servicio ya tiene una serie de clasificadores, que hay muchísimos y que ya están en español, etcétera, y se pueden utilizar, están en diferentes idiomas, pero además, incluso ahora tenemos uno de reconocimiento de caras, entonces puedes reconocer la cara, puedes ver la edad que dice que la persona que ha detectado la cara, qué rango de edad piensa que tiene, etcétera. Pero además podéis crear vuestros propios clasificadores. Entonces, para que veáis un ejemplo, este sería un ejemplo de, por ejemplo, le han pasado una imagen de The Big Bang Theory. Entonces nos dice que hay dos personas y si veis nos dice que él piensa que hay un medallista. Pues si veis en este caso Sheldon lleva un círculo con un 73. Bueno, pues dice que con un scoring del 73% piensa que hay un medallista en la foto. Ve un abrigo de laboratorio, ve el color beige y luego veis las caras. Te dice que hay dos personas, una persona de unos 18-24 años y otra de 35-44.
Y bueno, antes teníamos un modelo, que este ya lo hemos quitado, pero teníamos un modelo que además te detectaba celebridades en las fotos. Entonces nos decía incluso quién era el personaje famoso que había en las fotos. Más servicios. Decíamos la parte de interactuar. Bueno, una parte importante es ser capaz de entender cuando la persona está hablando, pasar de texto a voz y de voz a texto. Este, por ejemplo, lo que nos va a permitir es pasar de voz a texto y poder incluso comunicarnos mediante voz con los servicios, ¿vale? Y luego la forma inversa, pasar de texto a voz, que Watson sea capaz de hablar con nosotros. Tenemos la pata de Tone Analyzer, que lo que nos va a permitir es detectar, analizar el tono de una conversación. Pues nos va a permitir decir, lo que os decía antes, si quiero hacer que mi conversation, mi asistente virtual, sea lo más humano posible, tiene que ser capaz de detectar las emociones. Si una persona está disgustada, si tiene miedo, si está contenta, triste, enfadada. ¿Por qué? Pues bueno, se está incluso implementando un conversation, por ejemplo, para temas de psicología. Pues si quiero ayudar a los pacientes a animarles y a darles mensajes positivos, pues tengo que detectar cuando están tristes, tengo que detectar si están enfadados, si están alegres hoy, entonces cambiar el discurso y la forma de hablar. Y luego, bueno, también hace un análisis del idioma, del lenguaje con el cómo se está comunicando el usuario, y luego un análisis social, si es una persona abierta de mente, si es extrovertida, si es una persona más motivada por las emociones, etc. Pero esto lo vamos a ver más en concreto ahora con Personality Insights. Personality Insights lo que permite es analizar la personalidad de un usuario. ¿En base a qué? En base a que le vamos a dar textos, documentos que ese usuario haya escrito y nos va a dar la personalidad. Se basa en 3 modelos de psicología, uno es Big Five, otro el de necesidades y otro el de valores, y lo que nos permite es analizar la personalidad de ese usuario. ¿Por qué? Pues puedo ver si es una persona más concienzuda, si es introvertida, extrovertida, si se mueve por las emociones, si le motivan más los cambios y es motivada por los nuevos retos, si le gusta ayudar a otros. Pues voy a ver todo eso una persona. ¿Para qué me puede servir o para qué se está utilizando? En recursos humanos. Para ver si contrato a esta persona y me interesa para el puesto que la quiero contratar. ¿Para qué? Para temas de ventas, como decía, en una tienda online, pues para ver las necesidades de esa persona y ver si es una persona que le gusta ir al campo, si es una persona más de estar al aire libre, qué valores o qué necesidades tiene esa persona. Para que veáis un ejemplo, le pasé Personality Insights al discurso del rey del año 2016. Entonces, bueno, entiendo qué es lo que han querido transmitir las personas que han escrito el discurso del rey, que es pues que es una persona que se mueve por la superación personal, que le gustan los desafíos, que es una persona abierta de mente. Entonces, para que veáis el análisis. De hecho, de este servicio podéis entrar y hay una demo. Entonces, podéis entrar y pasarle un texto vuestro y ver qué os dice, ¿vale? Normalmente suele acertar. Si le pasamos, es como todo lo que os decía, la parte importante es el entrenamiento y contra más información de los usuarios tengamos, mejor el resultado que vamos a tener. Entonces, si le pasamos textos nuestros, pues vamos a ser capaces de ver qué personalidad piensa Watson que tenemos. Y luego tenemos la parte de traducción de un idioma a otro. Pues lo mismo, podemos hacer un traductor simultáneo, podemos necesitarlo para poder trabajar en diferentes idiomas, pues tenemos, y podemos incluso ayudar, como os decimos, todos estos servicios vienen preentrenados, pero podemos ayudarles a entrenar y a mejorar. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar de todos los servicios que tenemos dentro de IBM Cloud. Importante, mensajes clave, que tenemos servicios tanto ya preentrenados, que son Watson AI, todas las APIs de Watson que están disponibles en IBM Cloud. Si vais a blumis.net podéis ver todo el catálogo que tenemos y que podéis entrar incluso en demos y ver cómo funcionan los servicios. Y luego, que no queréis el servicio preentrenado y queréis empezar desde cero, tenemos toda la plataforma que llamamos Watson Studio, que nos va a permitir crear desde cero, analizar los datos, categorizarlos y crear que el científico de datos sea capaz de trabajar con todas las herramientas que necesita y crear modelos de Machine Learning. Incluso hemos anunciado esta semana que podemos crear de manera gráfica incluso redes neuronales de Deep Learning, ¿vale? Y luego exportarlas para frameworks de inteligencia artificial como TensorFlow, etc. No sé si hay alguna duda hasta aquí o algo que tengáis, alguna pregunta. ¿Disponibilidad en castellano? Todos los servicios menos el de Tone Analyzer, a día de hoy. ¿Vale?
Normalmente suelen estar todos en varios idiomas. El de Tone Analyzer es que es un poco complicado, porque como detecta las emociones, nosotros tenemos el tema de la ironía, es un poco complicado. Está en inglés y en francés, y está en Roadmap el de español. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias y os dejo con Robert.